Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Yo quisiera primero reivindicar este material que nos suministraban ahora, vinculado a la convocatoria en específica, y como lo llamara el presidente Maduro, que es un bloque histórico, regresar a la categoría de bloque histórico, en el sentido gramsciano, en el sentido de la construcción política de la transformación que se trata. Que los árboles no nos impidan ver el bosque, como diría Lenin. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que podamos ver la magnitud del proceso histórico que estamos llevando a cabo. Que no sea que, si bien es cierto que la cotidianidad tiene que ser atendida permanentemente como cotidianidad, no sea que la cotidianidad nos lleve a distanciarnos de la responsabilidad histórica que tenemos, de una responsabilidad histórica que nos rebasa nuestras fronteras, que es una responsabilidad histórica en este momento de la historia de la humanidad. Es eso lo que está en debate. No venimos a hacer una gestión. Nosotros no estamos para hacer una gestión mejor que tal o cual. Venimos a transformar las relaciones de la sociedad, a transformar la forma en que la sociedad está constituida. Y yo ahí quisiera simplemente hacer a manera de tips, de algunas ideas. ¿Por qué el comandante Chávez nos decía esas 5 dimensiones en el primer halo teórico? Porque esas son las 5 dimensiones donde existe la sociedad. Si nosotros no transformamos sistémicamente las 5 dimensiones, la sociedad no cambia. Y puede ocurrir, y cuidado si puede ser muy agresivo el planteamiento, puede ocurrir como algunas experiencias que hayan ocupado el poder y que posteriormente simplemente se restablezcan las relaciones de poder anteriores de la sociedad. Por eso la importancia de los procesos de transformación de fondo, para que no exista la posibilidad de retrotraerse a los momentos precedentes. Podríamos sencillamente ocupar el poder y lo que quisiera la Cuarta República, lo que quisiera el imperialismo, que es que simplemente seamos un recuerdo, porque sencillamente no se transformó nada de lo que de fondo se debe transformar. Ahora bien, si uno dice voy a hacer una revolución en lo político, y entonces hago una revolución en lo político, pero eso de lo político no se toca con lo social, o lo social es responsabilidad de Aristóbulo, o la comuna, responsabilidad del Ministerio de las Comunas, y nosotros mismos fragmentamos la realidad y hacemos perder el orden sistémico que tiene la realidad, lo que va a ocurrir es que se restablece el orden precedente. Segunda ley de la termodinámica, que reine la entropía, que la energía sencillamente no tenga un poder transformador y que sencillamente se vuelva entropía como tal y se disipe la fuerza transformadora de una revolución. Por eso es tan importante la visión que planteó el presidente de un bloque histórico, para que tenga todo el ímpetu de la transformación profunda de la sociedad en la máxima coyuntura que es la que tenemos. No perder el sentido estratégico de la transformación que se está planteando. Entonces, la visión de fondo. Segunda idea, primera idea que quería plantear, la de Lenin. No sea que los árboles nos impidan ver el bosque. Tener la visión de lo que está ahí, de lo que es profundo, atender la coyuntura, pero con sentido estratégico. Coyuntura que no se atiende con sentido estratégico, se lo chupa la coyuntura. Y sencillamente se distrae el proceso que debe haber de transformación desde el punto de vista de la sociedad. Por ejemplo, que el presidente Maduro, ¿en qué se fundamenta? Decía Aristóbulo, no se puede decir éxito o no éxito en un tema como una pandemia, pero ¿en qué se fundamenta la forma en que Venezuela ha enfrentado la pandemia? En que la ha enfrentado de manera socialista. Ese es el elemento fundamental, que lo ha hecho sin recursos, pero lo ha hecho a punta de salud pública, duélale a quien le duela, con salud pública, con la visión del Estado, de que no es una mercancía y que si tienes los $30,000, agarras y tienes el tratamiento.
de si tienes los $80, entonces te hago la prueba. Si tienes para la prueba rápida, entonces son $50. No es así. Usted tiene una necesidad, a usted se la atiende. Más del 90 y tantos % de los casos en Venezuela del COVID se han atendido en los centros públicos de atención. La totalidad de los medicamentos, incluso de los privados, ha sido sometida por lo que se refiere a la salud pública en Venezuela. Es decir, que en un momento donde algunos se debatieron en si regresaban precisamente al tema de la economía como tal, que eran los órdenes de la economía, bueno, Venezuela decidió sencillamente que era con los principios del socialismo que precisamente se podía atacar un tema como es el que tiene que ver específicamente la pandemia. Ahora bien, segunda característica, ocurre con una dimensión territorial, clave fundamental del éxito del modelo. Ocurre sobre los ASIC, y los ASIC ocurren sobre el territorio. Es decir, que no es una cuestión aérea que se va tocando, sino que viene con una visión desde el punto de vista de fondo de lo que ahí se trata. Yo quisiera plantear algunos temas, si se quiere, para el Congreso, para los espacios de debate que van a haber. El primero de ellos, plantearlo de esta manera. Si queremos tener una agenda revolucionaria, una agenda radicalmente revolucionaria para este bloque histórico, aquí está la agenda profundamente revolucionaria para el bloque histórico. Es el plan de la patria, la agenda más radical que puede haber para la transformación de la sociedad. Sobre todo porque este plan, que adicional, como ustedes saben, la constituyente nos regaló no solamente aprobar el plan de la patria del 2025, sino que aprobó una ley constitucional del plan de la patria. Son dos documentos que están aprobados: el plan de la patria y la ley constitucional del plan de la patria. Aquí nadie se puede salvar de lo que significa. Me refiero al Estado, a quien quiera empeñarse en una visión burocrática del poder. No puede salvarse de lo que significa, por ejemplo, que la ley constitucional ordena que tiene que haber un sistema de planificación nacional y popular, que es el protagonismo del poder popular, la democracia participativa y protagónica, el eje vertebral del proceso de planificación. No es ninguna entelequia, no es ningún sabiondo, no son los grandes académicos, los grandes gurús que van a decirle al pueblo cómo se construye precisamente la visión desde el punto de vista de la planificación. Pero muchas veces cometemos el error de decir o de creer que lo territorial se circunscribe a lo chiquito, se circunscribe a lo acotado espacialmente, o incluso creer que la comuna es algo que está emplazado en el territorio con la conjunción de unos consejos comunales que se agreguen en comuna. Pues no. Aquí se nos dice, por ejemplo, que el sistema de planes refiere a las distintas escalas y que tiene la escala local, la subregional, la regional y el país como unidad sistémica. Es decir, que cuando el presidente dice, por ejemplo, para soltarlo para el debate, cuando dice, por ejemplo, ciudad comunal, no se refiere, me imagino yo, a una ciudad constituida por la agregación de muchas comunas. Se refiere por la organización radicalmente distinta del poder popular en el ejercicio soberano del poder de esa ciudad. Pero, ¿es que eso acaso es una interpretación que uno pudiera estar haciendo? Aquí dice, por ejemplo, cuando se refiere al plan de la patria, dice que la organización de la ciudad socialista, artículo 31 de la ley constitucional, dice: el plan de la patria definirá las líneas de trabajo para el direccionamiento, premisas y variables del diseño del sistema edificado. El plan de la patria desarrollará el marco de políticas y leyes asociadas al impulso de la ciudad socialista, rompiendo los esquemas capitalistas de segregación social y económica del espacio, reorganizando con criterio de justicia las dinámicas de la renta de la tierra, ahí es donde está el dedo en la llaga, ¿no? La renta de la tierra, la especialización económica de la ciudad y sus sectores urbanos, el equipamiento, infraestructura y espacio público, así como un sistema integrado de usos del suelo y transporte. Pues fíjense, eso es el plan de la patria. Está como las líneas muy delineadas, ¿no? Muy claro el enfoque. Pero además en una de las partes dice:
que no es, por ejemplo, un sistema comunal, no es la comuna, sino que cómo es la comuna en la subregión económica, cómo es la comuna en la región del país, cómo es la comuna en el gobierno nacional. Porque se trata precisamente de cómo son nuevas formas de organización desde el punto de vista de la sociedad. Y cuando el comandante Chávez nos decía la comuna, en lo concreto, en lo chiquito, lo que estaba hablando era del injerto de la nueva sociedad. Lo que estaba hablando era de dónde florecer el socialismo, y precisamente dónde florecer era en ese espacio. Yo quisiera, si me permiten, no perder la oportunidad para plantear unos temas que parecieran vertebrales, que lo plantea la coyuntura del bloqueo económico y lo plantea la pandemia. Temas de la coyuntura para la visión estratégica. ¿Demandamos o no de una nueva forma de organización del espacio económico en la sociedad venezolana? Del espacio económico. Si estamos con bloqueo, ¿demandamos o no que las subregiones productivas del país florezcan a lo interno y demos un vuelco sobre el modelo inercial de organización del espacio en Venezuela, sobre los puertos, sobre las venas abiertas de América Latina, que diría Galeano, sobre esa economía que era la economía comercial expoliativa, de agarrar a lo interno del territorio y sacarlo por los puertos? ¿Qué tienen que decir la subregión agrícola de horticultura de piso alto de los Andes, donde está prácticamente el 70% de la producción de horticultura de piso alto? ¿Qué tiene que decir la depresión de Quíbor-Carora, donde está la horticultura de piso bajo? ¿Qué tiene que decir la subregión cerealera de Calabozo, la subregión cerealera de Portuguesa y Cojedes, donde está el 80% de la producción de cereales del país? ¿Qué tiene que decir el Turimiquire? ¿Qué tiene que decir la zona de la sierra, desde el punto de Falcón, desde el punto de vista de la producción especializada, desde el punto de vista de semilleros asociados al país? Es decir, que si nosotros, y así muchas subregiones, hay una nueva territorialidad de la producción, y es donde se concreta en el espacio la agenda económica bolivariana que ha planteado el presidente Maduro. Es decir, donde se concreta esa nueva relación. Pero hablemos de la ciudad también, que es otra escala. ¿Es que acaso la ciudad va a seguir siendo un modelo humanizado, entre comillas, de la segregación económica de las ciudades, donde los modelos del barrio, como así como el espacio, bueno, lo recordarán algunos, y si no es bueno que lo busquemos y hagamos el ejercicio pedagógico? Todavía hasta la década del 90, la ciudad era solamente lo formal, y donde habitaba el 63-64% de la población ni siquiera estaba cartografiado, ni siquiera aparecían, decían áreas verdes de la ciudad. Ni siquiera era tanto la omisión y tanto el desprecio por el pueblo pobre que ni siquiera se le reconocía desde el punto de vista del espacio. Por eso la importancia, por ejemplo, de instrumentos como la cartografía social dentro del desarrollo del Plan de la Patria Comunal como un instrumento del reconocimiento dentro del espacio. Ahora bien, tareas concretas. Nueva especialización económica productiva de nuestra sociedad. ¿Dónde van a estar los motores económicos productivos? Allí está, por ejemplo, si hay una nueva especialización económica productiva y tenemos un bono demográfico, a la población hay que formarla académicamente, espacializada en el territorio en función de las particularidades que tiene ese territorio. Si hay una región que es la faja petrolífera del Orinoco, y es la primera reserva de petróleo del mundo, tiene que formarse la población acorde a las necesidades mecánicas, petroleras, etcétera, pero también a un modelo petrolero que es distinto al modelo petrolero que se fundó en aquel momento en los 50 en Cabima o en la costa oriental del lago. Es decir, que un modelo económico diversificado, con potencial forestal, con potencial agrícola, y no son simplemente la venta de empanadas donde se produce la renta del petróleo, sino que un modelo diverso, diversificado desde el punto de vista productivo. Entonces, cuando decimos nuevos núcleos productivos, es nueva especialización económica productiva, son las cadenas de valor, por eso la ciencia y la tecnología. Nosotros no buscamos el bloqueo, pero si el bloqueo está, lo aprovecharemos para avanzar hacia el socialismo. Avanzaremos en la nueva especialización productiva, en la nueva ciencia y tecnología y en la nueva capacitación, formación del joven, que está precisamente en esa etapa. Mire, el tema del bono demográfico es tan importante, es tan crucial el tema del bono demográfico, que eso ocurre una vez
en la historia de la sociedad. Una sola vez ocurre el bono demográfico. El nuestro está hasta el año 2037 aproximadamente. Ya han pasado unos 7, 8 años del bono demográfico. Y nos han golpeado dentro de ese proceso. Buena parte, por ejemplo, del sistema educativo. ¿Esto es territorial o no es territorial? Profundamente territorial. Parte de nuestro primer problema fue agarrar y democratizar el acceso a la educación universitaria. Pero no basta con democratizar el acceso a la educación universitaria. Hace falta la calidad y hace falta el direccionamiento desde el punto de vista de la educación universitaria y la territorialización de ese modelo. ¿Hace falta o no hace falta reorganizar espacialmente las ciudades y la economía dentro de las ciudades? ¿Qué son las ciudades dentro del capitalismo? Yo los veo y veo algunos rostros. ¿Y cuánto era, por ejemplo, de la década de los 70, 80, con el modelo de desconcentración industrial de las grandes ciudades? Y entonces nace el proceso de industrialización de Barquisimeto, con las 4 zonas industriales. Y se mudan aquí las zonas industriales que estaban por Chacao, etcétera, empiezan a migrar esas zonas industriales. El capitalismo tenía absolutamente claro su modelo, absolutamente claro cómo se especializaba, cómo se organizaba, porque metía entre el estado Lara y Aragua, Miranda, el 68% del aparato productivo industrial de nuestro país. 68% del aparato productivo del país. 40% lo enclavó entre Valencia y Caracas. ¿Es que eso es nuevo o tenía que ver con el modelo de la exportación a través del puerto de La Guaira y el puerto de Puerto Cabello? Especialización económica en el país. Cada uno de nosotros debe pujar por la agenda de anclar territorialmente la agenda económica bolivariana en cada parte del territorio. Los que tienen responsabilidad de gobernadores, buscar que no sea adrede dentro de una unidad territorial político-administrativa, sino que adrede forzar que sea funcional. Y si se le monta por la sierra o por la depresión y se mete con otro estado, no importa. No delimitarla política y administrativamente como lo hemos hecho en el pasado. ¿Cuántos consejos comunales le hemos tirado un hachazo en la mitad de su realidad porque a alguien se le ocurrió que así era burocrática y administrativamente y ¡pam!, un hachazo sobre la realidad? ¿Cuántas regiones funcionales decidimos que ocurren dentro de tal municipio? La realidad, el mundo no ocurre así. Chala, el mundo no ocurre así. Nuestras relaciones no son así. O sea, tienen una dinámica distinta. Y si la política, la planificación no reconoce la dialéctica profunda de la realidad, es incapaz de generar soluciones para esa realidad. Tiene que estar acorde a la dinámica de esa realidad. Especialización del país. Las regiones como regiones fundamentales para la identidad política, la defensa y la soberanía. Un rol fundamental en la definición del Estado-Nación, lo que significa el llanero, lo que significa el oriental, el de Guayana, lo que significan para la identidad del país, de la nación, el concepto de nación, ese que Iraida Vargas y Mario Zanoja refieren, el concepto de nación. Bueno, las regiones tienen un rol fundamental para la identificación de la nación, y eso es un aspecto que tenemos que volver a la política, el espacio de la región. Luego nosotros tenemos unos elementos concretos, es seguridad y defensa, es lo político, es lo cultural. Luego tenemos una escala que es la subregional, elemento crucial, podríamos decir que es épico en este momento de la historia del país. Decía el comandante Chávez que había que generar las bases materiales y financieras para construir el socialismo. Eso lo dijo, no lo digo, por lo menos a mí me lo dijo, en noviembre del año 2012. Y fíjense que el Plan de la Patria recoge uno de los elementos cruciales, la generación de las bases materiales y financieras para la construcción del socialismo. Es decir, que si nosotros no le damos visión concreta a los motores de la agenda económica bolivariana que han planteado el presidente, no le estamos dando concreción.
ocurren en un sitio, con unos trabajadores de carne y hueso, enfrentando un problema de unas cadenas productivas y de un modelo tecnológico dependiente. Ahí es donde ocurre. Si no ocurre ahí, no ocurre en ningún lado. Los gringos decidieron bloquearnos la tecnología. Y eso es un problema sumamente delicado. Sumamente delicado. Porque ¿cuánto de nuestra industria petrolera fue diseñado dependiendo de la tecnología de Estados Unidos? ¿Qué estaba en debate cuando ellos colonizaron en esta etapa de la historia de la humanidad? Cuando colonizaron, parte de la colonización era la tecnología, porque con eso nos hacían presos de su mercado. Nuestra industria petrolera, ¿cuánto tiene dependiente de modelos tecnológicos? Las empresas básicas de Guayana, dependientes de modelos tecnológicos, las empresas del vidrio, etc. Y eso es un desafío fundamental. Ahora, después de que nos plantearon el desafío, nosotros le vamos a pedir cacao y a restablecer el modelo precedente. No, aquí la única solución con eso es romper y generar un modelo soberano tecnológico para el desarrollo del país. La pequeña y la mediana industria, fundamental. ¿Qué significa, por ejemplo, los nudos críticos de nuestra industria? Una industria además que se hizo sobre renta petrolera y a partir del ensamblaje. Entonces, es un aspecto crucial. Luego, la ciudad, la reespecialización económica de la ciudad, hay que sentarse. ¿Cuánto decoro es todavía colonial? ¿Cuánto decoro es la vía de penetración para llegar y buscar precisamente la ruta hacia los Andes, hacia el Tocuyo, para agarrar y poblar el territorio, meterse por Borburata y bajar hasta allá? ¿Cuánto de eso se reproduce hoy? Decía Aristóbulo, la parroquia. Pero es que lo podemos poner más ácido. O sea, la parroquia era la parroquia de la iglesia y reconocía a las almas, que las mujeres y los indígenas no tenían alma. Y eran de 200 almas, y por eso la escala territorial de la parroquia. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros construimos precisamente para edificar ese modelo alternativo de sociedad? Yo quiero insistir aquí dolorosamente, pero porque creo que es importante hacerlo, en que nuestros debates y nuestros temas vertebrales no se conviertan en cliché. No permitamos que un horizonte estratégico de lucha se convierta en cliché. Así convertimos en un cliché el desarrollo endógeno. Así convertimos en un cliché cantidad de cosas durante el desarrollo de la revolución. No permitamos que la comuna nunca se le convierta en un cliché, que es una novia del discurso político para arrimarse. Es un elemento de fondo, de existencia del modelo que se ha planteado en Venezuela. Luego, el tema de la ciudad es un tema que no es menor, pero lo que quiero significar para no aburrir en el tema es que es la escala regional, subregional y la escala local. Decía Wallerstein, un sociólogo que hizo la teoría de los sistemas mundo, etc. Una de las cosas que se refería al espacio-tiempo. Y se refería a que había tres formas de espacio-tiempo, decía. Una, el espacio-tiempo cíclico ideológico, que se reproducía a sí mismo. La forma en que nos organizamos, nos sentamos, en la reunión política, quién se sienta junto al otro, cuando es el salón de clase, la tarima, que siempre es importante para el poder, la forma en que nos organizamos, el espacio cíclico ideológico. Luego refería el espacio de alguna manera estructural, que eran las grandes edificaciones de alguna forma de la sociedad. Y el otro componente lo refería al espacio-tiempo transformativo. Y decía que el espacio-tiempo transformativo era ese breve momento donde se podía generar una transformación y no regresabas al modelo precedente. Que siempre el modelo iba a buscar regresar. Así como cuando el cuerpo le da fiebre, entonces busca cómo controlar la temperatura y que baje y que no ocurra el desenlace, que no ocurra la transformación. Como cuando una olla está a punto de hacer ebullición y le meten un metal para que disipe la energía. Podríamos pensar que esa es la estrategia permanente que se busca para frenar un proceso de cambio. Que se disipe la energía y que no llegue
al espacio-tiempo transformativo, que es el espacio-tiempo que de alguna forma nos ocupa. ¿A qué estaría llamado un bloque histórico? La primera responsabilidad, ¿se acuerdan aquella frase de hagamos irreversible la revolución? Esa es la tarea primordial, hacer irreversible la revolución. Y para hacerla irreversible, todas las dimensiones de transformación de la sociedad tienen que ser trabajadas de manera sistémica. No puede estar ninguna por su lado. No puede ser el poder popular un accesorio. No es un invitado eventual. No es para aplaudir. Es para construir tejido orgánico. Es para construir la transformación orgánica, los nuevos actores desde el punto de vista de la sociedad, para que sea irreversible. Por eso, uno de los temas fundamentales que tenemos que pensar todos, los que tienen responsabilidades de gobernador, responsabilidad en el partido, en la asamblea, los que van a ser diputados, una responsabilidad fundamental es que no permitamos que a la comuna se le circunscriba al espacio de lo chiquito. El espacio de lo chiquito es para que florezca el injerto, pero el objetivo es que exista un estado de manera integral de pensamiento popular, de pensamiento transformador. Si nuestro modelo es democracia participativa y protagónica, eso es una característica del modelo revolucionario de Venezuela. Uno podría pensar, entiendo que hay invitados internacionales, no me voy a meter en una polémica, pero una de las características fundamentales de la revolución bolivariana, de las características propias de la revolución bolivariana, tiene que ver, uno, con un aporte del pensamiento del comandante Chávez de las 5 dimensiones de existencia de la sociedad. Muchos estuvimos acostumbrados a la visión que era la economía, la que mandataba y que de ahí se generaba todo. Bueno, hay un aporte fundamental en las 5 dimensiones de existencia de la sociedad. No lo veamos como un accesorio, no lo veamos como algo que está ahí, que está de manera accidental. Y el otro es la democracia participativa y protagónica. Cuando se dice democracia participativa y protagónica, tiene una diferencia, no voy a hacer ninguna referencia, pero tiene una diferencia con cualquier otro modelo, hasta de países amigos, cualquier otro modelo, tiene una diferencia, pero creerlo de manera auténtica. ¿Dónde está nuestro gran desafío? En que los injertos florezcan, en que por difícil que sean, no desechemos la procura de cualquier injerto y sobre todo algo que va a ser, viéndolo en lo positivo, de algo negativo. Hacer las cosas sin recursos obliga a inventar nuevos métodos de gestión. Obliga al regreso del trabajo voluntario, obliga a las actividades de conciencia y nos obliga a nosotros como Estado a generar nuevos tejidos y nuevas formas de relación. El presupuesto que aprobó ayer la Asamblea Nacional Constituyente, si el día de mañana no tiene de parte nuestra una contraparte de un nuevo sistema de compras públicas, ese presupuesto muere. Si no promueve los actores, como estamos hablando, de los pequeños, medianos, los actores populares de la economía, ese sistema muere. Si nosotros nos agarramos y promovemos de todo lo que invertimos por patria y generar un mercado vinculado a eso que nosotros estamos poniendo y le generamos un circuito cerrado a eso, ese sistema muere, porque al final esos recursos se los chupa el capitalismo. Son 38 artículos que tiene la ley constitucional del Plan de la Patria. 38 artículos. En esos 38 artículos se define cuál es el sistema de actores, cuáles son las escalas temporales,
el rol del poder popular y el sistema de planificación, las dimensiones que estamos haciendo referencia y las premisas de funcionamiento del sistema. Yo invitaría a que todos nosotros nos hagamos militantes del Plan de la Patria, que nos hagamos con firmeza militantes y defensores del Plan de la Patria. Porque eso significa, y permítame la analogía, y con esto aspiro a cerrar. Cuando a los compañeros de comuna, las experiencias que se han hecho con Somos Venezuela, etcétera, se plantea en el barrio, en la comunidad, hacer el Plan de la Patria comunal. Eso lo que está buscando es que los 1849 objetivos específicos que están acá sean internalizados, sean hechos conciencia. Que cuando uno lee y dice el ecosocialismo, no, mira, pero es que eso es tal cosa, y lo convierto en el huerto, en la calle, en el barrio, lo convierto en el techo verde del urbanismo, lo convierto en una experiencia de semillas allá en la gobernación, y lo conviertes en cosas concretas. Entonces, de la reflexión, del conocimiento teórico se pasa a la reflexión, y de la reflexión se pasa a la creatividad, y las cosas que el ser humano crea no se les olvida, y cuando no se le olvida se desarrolla amor, se desarrolla pertenencia, y con las cosas que se tiene pertenencia se lucha por la vida, se lucha por los sueños hasta el triunfo absoluto. De manera que hacerse militante de un plan significa hacerse militante de un método que es revolucionario. Este plan no lo hizo ningún grupo. Cuando Venezuela puede decir que lo hizo en 34.000 asambleas, y se puede reivindicar que hay 3,5 millones de personas que aportaron su idea, que se meten en una página web y ponen la clave con la que ellos anotaron su broma, su propuesta, y les dicen qué artículo está esa parte que ellos propusieron. Pero además, cuando lo puedes convertir en algo, pasa a tener otra trascendencia. Yo quisiera cerrar con esto. Dice la ley que aquí hay varios constituyentes, ustedes fueron los que inventaron esto. Dice la ley que el sistema de planes del Plan de la Patria comprende el conjunto de planes, decisiones, recursos, competencias, proyectos, gestión y seguimiento organizado en escalas espaciales de agregación. Es decir, que el plan es un adorno para los estantes de las oficinas de los ministerios. Está dando poder, una ley constitucional, a que el plan incorpora los recursos que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con el proceso político. Y cuando decíamos hacerse militantes del Plan de la Patria, un bloque histórico significa compartir una agenda programática. Y cuando se tiene una agenda programática que se comparte, se tienen los elementos de lucha que unifican. ¿Y qué otra cosa podría ser la agenda programática sino el Plan de la Patria? Dice además, el sistema de planes direccionará la inversión pública, direccionará el viejo debate de los comités de planificación, direccionará la inversión pública, porque esto asume varias leyes que teníamos del pasado y le da una nueva direccionalidad. Las dádivas, las cositas pequeñas que quedaron de la Cuarta República por las que se lucharon para tener algo, y esto se le da otra dimensión a cosas que estaban. Dice, la inversión pública a efectos de generar sinergias entre los proyectos estructurantes y optimizar el uso de los recursos en el espacio y el tiempo, debiendo además sostener el carácter vinculante, causal de los objetivos del sistema de planificación y los proyectos resultantes. Luego dice, mismo artículo, yo creo que este artículo, si los 38 no valen, el 6,
El sistema de planificación nacional y popular deberá adecuar su marco normativo y funcional. Aquí le dando una tarea a la Asamblea Nacional. A efectos de desarrollar una taxonomía espacial de agregación vinculante sistémica entre las distintas escalas, detallando en cada caso el sistema de actores, recursos, competencias, seguimiento y gestión y la interacción vinculante entre las escalas. Es decir, ¿qué le compete al Consejo Comunal en transporte? El Consejo Comunal tiene a la vereda, tiene la escalinata, tal. ¿Qué le compete a la comuna? Bueno, si aquí en el Valle tendrá acceso a las grandes vías de comunicación, al eje de vinculación de las arterias, etc. ¿Qué le compete a la alcaldía? La intercomunal. ¿Qué le compete al Estado-Nación? La autopista. Esas son las escalas vinculantes, cada una tiene una escala de recursos y se articulan entre ellas, porque si la escalinata, si la intercomunal, etc., nos va a un sistema de movimiento, no funciona el sistema como tal. El sistema de planes, el plan de la patria, tendrá las siguientes escalas, asumiendo como principio la visión sistémica. La escala local partiendo de la comuna como una unidad base, seguida del sector urbano y la ciudad. La escala subregional, la regional, el país como unidad sistémica. Y el plan dice, dentro de varias partes, y lo dice bastante por si acaso, que a nosotros nos gusta mucho hacer eso, decir, ¿qué parte del plan haces tú? Y arrancas una página. Yo hago del 3 al 4 y arrancas un pedazo de la página. Bueno, entonces en todos lados dice poder popular. Un abrazo. Se inventa